¿Qué tal, chicos? Mi nombre es Noraya Coyoretito y soy la encargada de las sesiones virtuales que competen al curso de habilidad verbal. En esta ocasión, en esta sesión en especial, vamos a trabajar textos variados porque vamos a trabajar la semana de repaso. Espero que les agrade la siguiente sesión. Bueno, muchachos, en esta ocasión vamos a trabajar el texto 1, en el cual estamos viendo un texto con infografía, es decir, vamos a trabajar tanto el medio textual como el medio visual. Leamos juntos, determinemos cuál es la idea principal y cuáles serían las ideas secundarias que van a ayudar a esta primera. El contexto que nos van a presentar es el contexto peruano y vamos a ver una estadística referente a un tema en especial. Leamos juntos, por favor. En Perú se han evaluado los conocimientos, las percepciones y las prácticas de los usuarios de los servicios de salud con respecto a sus derechos al acceso a los servicios de salud. Subrayemos esto. Acceso a la información, a la atención y recuperación de la salud, al consentimiento informado, así como a la protección de los derechos en salud. Aspectos mencionados que son reconocidos en la normativa peruana vigente. Esta primera parte, chicos, estaríamos denominándola como la idea principal, que tiene íntima relación con el tema. Así podemos determinar que todo lo que viene después, debido a que son datos estadísticos, son ejemplos, se relaciona a figuras, etc., son efectivamente ideas secundarias. Las leemos juntos y luego contrastamos y luego vamos a resolver también las preguntas. En la encuesta nacional de satisfacción de usuarios en salud del año 2015, denominado En su Salud, desarrollado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática y Su Salud, con una muestra representativa nacional, se evidenció una baja proporción de usuarios de la consulta médica ambulatoria con conocimiento adecuado y con percepción de cumplimiento pleno en sus derechos. Nos remite a la figura 1. Adicionalmente, como intermediario de la protección de los DES, en esa misma encuesta se observó que el 11,4% de los usuarios tuvieron problemas en la atención en los últimos 6 meses. Sin embargo, solo el 22,6% presentó un reclamo y de estos el 16,6% refirió haber recibido la solución total del mismo. Estos hallazgos plantean la presencia de meridianas insuficiencias en el ejercicio de los derechos en salud DES por parte de los ciudadanos peruanos. Entonces, subrayamos acá meridianas insuficiencias porque nos van a preguntar en lo que respecta al formato DECO a la pregunta de sentido contextual, meridianas insuficiencias. Luego lo vamos a retomar. A continuación, veamos el cuadro de estadísticas. Acceso a servicios de salud, conocimiento adecuado sobre DES. Tenemos el 9,9%. Percepción sobre cumplimiento pleno de los DES, solamente el 24,8%. Acceso a la información, 12,6%. Y la percepción sobre cumplimiento, 24,1%. Atención y recuperación de la salud, 16,6%. Y tenemos también el 31,6%. Consentimiento informado, 19,7%. Y la percepción sobre el cumplimiento, 51,9%. La primera pregunta nos plantea, ¿el tema central del texto cuál es? Amorcito nos dice, la actitud de los usuarios de los servicios de salud frente a los problemas en la atención. Frente a los problemas de la atención. Está remitiendo a una problemática. Beso, el conocimiento y la percepción de los derechos vinculados con los servicios de salud en el Perú. Esta respuesta sería la más adecuada, sin embargo, veamos las que están a continuación, porque vincula todos los servicios de salud y menciona una palabra clave que es derechos. Pero igual les recomiendo que siempre no nos apurémonos a marcar lo que a toda vista sé, sino cotejemos las demás. En casa nos dice los porcentajes acerca del conocimiento informado en el proceso de consulta externa. Cuando te menciona porcentaje, es ya un dato demasiado secundario. Por lo tanto, no va. Dado el escaso conocimiento que tienen los pacientes de servicios ambulatorios en Perú. Cuando te menciona servicios ambulatorios, ya está siendo demasiado ya secundario. Es una información muy precisa, por lo tanto también se va. La encuesta nacional de satisfacción de usuarios en salud del año 2015. Esto solamente es una referencia descriptiva.
Entonces, por lo tanto, las anteriores no pueden ser debido a que son ideas secundarias o trabajan algo de manera demasiado precisa. La respuesta correcta sería besito, el conocimiento y la percepción de los derechos vinculados con los servicios de salud en Perú. 2. En el texto la palabra meridiana se puede reemplazar por, te decía, meridianas insuficiencias. Entonces puede ser notoria insuficiencia, brillante insuficiencia, aclarada insuficiencia, luminosa insuficiencia o distinguida insuficiencia. Entonces, al plantearse la problemática de los problemas de atención, de los derechos, de los servicios, etc., se da porque hay una notoria insuficiencia. Sería la respuesta 2, amorcito. 3. Es incompatible con el desarrollo textual afirmar que la actitud de los usuarios frente a un potencial reclamo. Veamos cuál sería la respuesta. Solamente en algunos casos ha derivado en la solución real de sus problemas de atención ante la queja presentada. Esto es compatible. En el texto incluso te dan alguna referencia, ¿no? Besito, constituye un porcentaje mínimo de quejas reales según los resultados derivados de la investigación en el campo médico. Compatible. Casa, tendría que ser, es de interés en un alto porcentaje, posiblemente por la consideración de que éste sea eficaz para conseguir un trato justo. Casa es una visión muy distinta sobre los servicios de salud que se tienen en Perú de lo que te he planteado en el texto. Entonces, hasta ahorita sería lo incompatible, pero veamos dado y enano. Ha originado un 22,6% de quejas reales, de las cuales un escaso 16,6% ha devenido en una solución frente al problema enfrentado. Esto sería totalmente compatible según los datos que nos ha dado el texto. Enano ha determinado que de acuerdo con el porcentaje mínimo de quejas, se considera una arista deficitaria en el sector salud. Esto de acá también alega sobre el problema que existe en los servicios de salud en el Perú, entonces es compatible. Lo incompatible sería Casa, que habla sobre un trato justo, interés en un alto porcentaje, eficacia, que no son, digamos, palabras claves para describir el servicio de salud en el Perú. Sería, por lo tanto, 3, casita. La número 4 nos dice, se colige del desarrollo textual que un servicio de salud sería óptimo si, entre otros aspectos, se mejorara. ¿Qué se tendría que mejorar según esta pregunta? A, de manera especial la metodología para el recojo de datos de los que realizan estadísticas precisas. El servicio de salud y la cuestión de la metodología en cuanto al recojo de datos, creo que no tiene mucha hilación. Entonces, esta respuesta no es la correcta. Beso. El canal de reclamos, puesto que resulta absurdo que se efectúen reclamos cuando la salud es gratuita. Esta idea que la salud es gratuita en el Perú es una idea totalmente fallida y absurda, porque no se da en la realidad. Se va. La manera en que se estructuran las encuestas, dado que las respuestas deben ser abiertas, seguimos hablando sobre la encuesta cuando en realidad deberíamos hablar sobre una problemática sanitaria en el Perú. Entonces también se va. Dado la calidad de las camillas que usan los médicos para descansar durante el desarrollo de los horarios de guardia. El tema del uso de las camillas o no, no es realmente un tema de profundidad. Entonces, se va también. Alternativa enano que dice, la atención del paciente asegurando que se recibe información pormenorizada sobre los servicios. Es cierto, el paciente debería estar informado debidamente para que así no existan problemas a futuro. Entonces, esta sería la respuesta. 4, enano. 5. Si existieran políticas públicas de difusión de los derechos de salud desde la escuela, posiblemente la perspectiva sobre nuestra cosmovisión del mundo cambiaría mucho si desde la escuela conocemos cuáles son nuestros derechos acorde con los servicios sanitarios de nuestro país. Tomando en cuenta esta pregunta, la respuesta sería esta, casita. Los usuarios ostentarían un conocimiento previo, ya que proviene desde la escuela, consistente sobre los procedimientos de atención. 5, por lo tanto, casita. A ver, texto 2. En el siguiente texto nos van a hablar sobre cómo en la comunidad latinoamericana los países se relacionan en el Internet. Acá hay una proporción interesante. Mientras el país sea más extenso,
posee mayor cantidad de habitantes, y por mayor cantidad de habitantes entonces estaríamos hablando también con una relación directa en cuanto a mayor cantidad de usuarios que acceden a Internet. Entonces, dentro de la región latinoamericana propiamente dicha, el país Brasil ocupa el primer lugar. Ahora, veamos cuál es la consecuencia, la causa, la perspectiva de este fenómeno relacionado con el país vecino de Brasil. Leamos juntos, por favor, texto 2. Brasil es, con una diferencia abrumadora, el país de Latinoamérica más poblado, con alrededor de 200 millones de personas que residen en su territorio, según datos del Banco Mundial. No puede sorprender entonces que también sea el estado con mayor número de usuarios de Internet de esta región. Como se ve en este gráfico de Statista, elaborado con datos del We Are Social, el país cuenta con 139,1 millones de personas que se conectan a la red, es decir, el 66% de su población. A este le seguiría otro país, que es México, con alrededor de 76 millones de personas que se conectan a la red. En el caso de Brasil, más de la mitad de los encuestados dijeron conectarse a Internet todo el día, más del doble de Estados Unidos. En Estados Unidos, además, más de la mitad de los encuestados dicen que las redes sociales consumen la mayor cantidad de sus vidas virtuales, más que las actividades transaccionales y de compras. A continuación, veamos el gráfico. Tenemos, por ejemplo, acá Brasil, que ocupa el primer lugar, México el segundo, tercero Argentina, cuarto Colombia y quinto está ocupando Perú. Dentro de todo este gráfico, el país que está ocupando el último lugar es Uruguay, con solamente 2.050.000.000 de personas. En el caso de Perú, estamos oscilando entre 20 millones. Y en el caso de Brasil, como ya hemos mencionado, pero sería bueno recalcarlo porque es el primer puesto, están oscilando entre 139,10 millones de usuarios conectados a Internet. La número 1 nos pregunta, ¿cuál es el tema central del texto? Creo que a todas luces el tema central del texto tiene que ver con Brasil y su injerencia dentro del marco latinoamericano en cuanto a usuarios conectados a Internet. Por lo tanto, la respuesta tendría que ser, busquemos a Brasil, sería 1, duende. Brasil como el país con el mayor número de usuarios de Internet en la región. En el texto, el vocablo consumir connota un fenómeno caracterizado por ¿qué? Por un deterioro mental, por una destrucción desleal, por un gasto inesperado, una aflicción inesperada, insólita o un uso desmedido. En el uso de este verboide consumir, nos parece de que lo mejor que se le puede caracterizar es un uso desmedido. Sería, por lo tanto, 2 enano. En el número 3 nos preguntan, ¿es incongruente con el texto sostener que el uso de Internet en Brasil? ¿Qué pasaría con el uso de Internet en Brasil teniendo en cuenta lo incongruente? ¿Dificultaría la realización de tareas que requieren concentración? ¿Podría alternarse con otras tareas o labores realizadas diariamente? ¿Es superado por los glamorosos desfiles de modas y el shopping? ¿Generaría la dependencia de la exposición en las redes sociales? Es una necesidad para poco más de 139 millones de brasileros. Entonces, dentro de todo esto, lo incongruente, y siguiendo la hilación del texto, tendría que ser que es superado por los glamurosos desfiles de moda y el shopping. En realidad no lo es. La gente en Brasil prefiere conectarse a Internet, dedicarle más tiempo de su vida virtual a Internet y navegar, más que ver el tema de desfiles de modas o el tema de los shopping. A ver, la número 4 nos pregunta, ¿se infiere del texto que la actitud compulsiva de usar las redes sociales en Brasil? Amorcito nos dice, se vincula con una conectividad aceptable y el acceso a Internet. Beso nos dice, es el resultado específico de una política de renovación educativa. El texto no nos lleva a pensar de que se han tomado políticas de renovación educativa en Brasil y que por eso existan más usuarios que se conectan a Internet. Entonces, esto se va. Casa, ¿está motivada por el rechazo que los latinoamericanos padecen? ¿Sería que la mayor cantidad de usuarios que acceden a Internet lo hacen porque son discriminados? Tampoco nos lleva a presumir esto en el texto, dado.
desencadena insufribles problemas psicológicos en los usuarios. Eso sí podría ser, pero veamos una respuesta mucho más contundente. Enano, posiciona a Brasil como el país más deprimido a nivel mundial. La idea de depresión también no tiene mucho que ver con lo que estamos planteando, entonces la respuesta correcta tendría que ser avión. Se vincula con una conectividad aceptable y el acceso a Internet. Vamos a resolver a continuación la pregunta número 5, que nos plantea una extrapolación. Si los más de 31 millones de peruanos usaran Internet con frecuencia, posiblemente, México deberá replantear su política de acceso a las nuevas tecnologías. México es un contexto ajeno a Perú en este caso. Beso. Encabece Perú las encuestas de usuarios con mayor exposición social. Podría ser, hay una carga aquí interesante, pero también es muy subjetivo. Veamos la casita. Perú supera a Colombia, pero no podría aproximarse siquiera a Brasil. Según el cuadro estadístico, Perú podría, ahora con la cantidad de 31 millones de peruanos, superar a Colombia. Pero sí, de todas maneras estaría muy lejos, muy lejos de Brasil, porque Brasil ostenta alrededor de 139 millones. Ahora, hasta ahorita sería la respuesta correcta, pero veamos dado y enano. Los uruguayos adquieran mayor protagonismo para alcanzar a Perú. También estaría como que totalmente desligado el tema porque Uruguay no tiene más que 2,5. Entonces, no había ninguna ahí consecuencia real, ¿no? 6, enano, Chile evidencia una rivalidad más acendrada con la cultura peruana. Esto de que hay rivalidades culturales no tiene nada que ver con el tema de acceso a Internet, así es que está trabajando otra temática acá distinta. Por lo tanto, la respuesta tendría que ser casita. Ahora sí continuemos con el texto 3, en el cual también vamos a trabajar textos con infografía, y en este caso también tratando un tema muy actual, las redes sociales y la influencia de estas en los jóvenes. Veamos en la parte textual y luego trabajemos con la parte visual. Nos dice, YouTube es la red social con un impacto más positivo en la salud mental de los jóvenes, mientras que Instagram es la que ejerce una influencia más negativa, según un estudio recientemente publicado por la organización británica Real Sociedad para el Público, ¿no? Health y John Health Movement. En este se entrevistó a alrededor de 1.479 jóvenes de entre 14 y 24 años residentes en Reino Unido sobre el impacto psicológico del uso de las plataformas sociales. Hasta el momento tenemos dos ideas fuertes. La primera es que, por ejemplo, YouTube es el de mayor impacto positivo, mientras que el Instagram es el de mayor impacto en preocupación negativa. Y luego hay una suerte de entrevista que se ha hecho alrededor de 1.479 jóvenes entre 14 y 24 años. Subrayemos esos datos, por favor. El contexto es el Reino Unido. ¿En referencia a qué? En referencia a la salud mental, en relación con las redes sociales. Ay, no sé. Listo. A ver, sigamos leyendo, por favor. Aspectos como la sensación de soledad, el concepto sobre uno, una misma, la evaluación sobre el propio cuerpo, la depresión y los vínculos emocionales fueron tomados en consideración. Esta infografía muestra las redes sociales según su influencia en la salud mental de los jóvenes, según una encuesta realizada a principios de 2017 en Reino Unido. A ver, veamos qué sucede. En primer lugar, la red social con mayor influencia positiva sería el YouTube. Luego, en segundo puesto está ubicado Twitter. En tercer puesto está ubicado el Facebook. El cuarto puesto ya estaría ubicado por Snapchat. Y el último puesto, en cuanto a influencia más bien negativa, sería el Instagram. Entonces, acá hay varias aristas a las cuales uno tiene que remitirse para entender mejor el texto, ¿no? ¿Por qué YouTube es una red social con mayor influencia positiva? Podríamos especular por el tema de los videos, de la música. El tema central del texto es el impacto positivo o negativo de las redes sociales en la salud mental de los jóvenes en el Reino Unido.
Acá palabras claves impacto, positivo, negativo y Reino Unido nos hacen pensar de que esta es la clave. Sin embargo, no hay que apurarnos, revisemos las demás. Beso. YouTube, la red social más visitada y utilizada por los internautas en Europa y en el mundo. El tema no es YouTube, entonces se va. Casa, el impacto positivo de las redes sociales más utilizadas por los internautas en el mundo. Impacto positivo sí, pero también se habla sobre el impacto negativo, entonces está a medias, se va. Dado los efectos psicológicos de Instagram en los usuarios de edad avanzada en el Reino Unido. Igual, acá solamente se cierne o se limita a hablar de Instagram, pero no de las otras redes sociales. Se va. Enano, una encuesta que revela la actitud que adquieren los jóvenes al usar Snapchat y YouTube. Igual también están medias y la respuesta correcta sería 1, amor. 2. En el texto, el vocablo evaluación puede reemplazarse por resultado, análisis, estudio, objetivo o valoración. Tendría que ser debido a lo que estamos trabajando en términos de valoración. 3. Resulta incompatible con el desarrollo textual afirmar que la interacción social en las redes sociales resulta ventajosa en todos los casos debido a que la respuesta correcta sería Snapchat es la red social más inocua que existe para el uso juvenil. Sigamos con el número 4. La pregunta es la siguiente. Se deduce del texto que ciertos contenidos virtuales son edificantes porque, a ver, veamos cada uno de ellos. A ver, dice, determinan la exclusión y el desarrollo de los grupos minoritarios y en riesgo de desaparición. La red social Instagram es finalmente una herramienta de aceptación de las diferencias. Casa podría generar, como en el caso de YouTube, una valoración y una interacción positivas. Dado, obliga a considerar que algunos grupos humanos deben estar aislados por su propio bien. Y enano, la Internet y su uso masivo ha determinado que las brechas sociales se acorten totalmente. Ya, encontramos alternativas que pueden ser de manera relativa y otras que ya demasiado radicales, como la última que dice que las brechas sociales se acorten totalmente, que no exista desigualdad social. Así es que la más permisible, perfectible, la que sí se podría, digamos, entender es casita. Porque estamos hablando de contenidos virtuales edificantes y según la infografía, lo más edificante en cuanto a redes sociales es YouTube. Y acá está la palabra YouTube, palabra clave. Listo, sería 4, casita. 5, a ver muchachos, leamos juntos. Si todas las redes sociales generaran efectos estrictamente negativos en los jóvenes, entonces, ahora nos vamos a una visión mucho más apocalíptica, radical. Todas las redes sociales son de efecto negativo, desde el YouTube hasta el Instagram. Por lo tanto, ¿qué podría pasar? A. Sería mejor recomendar su uso cuando estos hayan madurado de forma significativa, podría ser. Beso, los padres quedarían relegados en su papel de formadores primigenios de sus hijos. Esto está muy, digamos, ya teniendo una carga subjetiva muy fuerte. Casa, el abuso de poder en la escuela quede por fin superado por la gran cantidad de inclusión en estas. Tampoco tendría mucho que ver. Dado, los resultados de la encuesta sean finalmente manipulados por gente inescrupulosa y lesiva. Y enano, el Reino Unido debe demandar a los creadores de las redes sociales por su deshonestidad. Ya. Tienen demasiada carga afectiva, digamos la que tiene más lógica, coherencia respecto a la pregunta sería mejor recomendar su uso cuando estos hayan madurado de forma significativa. Sabemos muy bien que la salud mental, psicológica de los jóvenes estaría en riesgo, pero si todo es un efecto negativo, entonces sería mejor salvaguardarlos, aconsejándolos que ingresen a estas redes cuando ya sean más maduros. 5, amorcito. Sigamos con un texto dialéctico. Vamos a trabajar a partir de 2 posturas, texto 1A y texto 1B. En el primer texto tenemos a Jean Piaget y en el segundo texto tenemos al pensador Vygotsky. Veamos cuáles son los planteamientos o tesis principales de cada postura y luego vamos a ver si hay diferencias o simplemente también podrían haber semejanzas. Leamos juntos, por favor, texto 1A. La teoría del aprendizaje del psicólogo suizo Jean Piaget, considerado padre del constructivismo, se centra en el desarrollo cognitivo de niños y adolescentes. Su teoría describe y explica los cambios que se producen en el pensamiento lógico a estas edades.
Piaget sugirió que el desarrollo cognitivo ocurre siguiendo una serie de etapas de maduración y experiencia, que son las siguientes: sensomotora, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. Piaget considera que el desarrollo cognitivo ocurre siguiendo una serie de etapas universales. Además, para Piaget, los niños son aprendices activos que construyen conocimiento a partir de la interacción con su entorno. Aprenden a través de la asimilación y la acomodación. El desarrollo cognitivo complejo ocurre a través del denominado equilibrio. Para ello, la interacción con el mundo físico es clave para el desarrollo cognitivo. Vamos a copiar las palabras claves del texto 1A en referencia a lo que nos plantea Piaget, que es el desarrollo cognitivo en cuanto a niños y adolescentes. Y palabra también clave, importantísima, sería la llamada interacción. Texto 1b. La teoría del desarrollo sociocultural de Vygotsky sostiene que los individuos aprenden a través de las interacciones sociales y su cultura. Vygotsky explica que el diálogo es la herramienta, la estrategia psicológica importante en el desarrollo de pensamiento del niño, y a medida que los niños crecen y se desarrollan, su lenguaje básico se vuelve más complejo. Algunos de los principios básicos de la teoría Vygotsky son los siguientes. A. Los niños se desarrollan a través de conversaciones informales y formales con los adultos. B. Los primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo, ya que es donde el pensamiento y el lenguaje se vuelven cada vez más independientes. Casa. Las actividades mentales complejas comienzan en las actividades sociales básicas. Dado, los niños pueden realizar tareas más difíciles con la ayuda de un individuo más experto. Y finalmente, E. Las tareas que son un reto promueven el crecimiento y el desarrollo cognitivo. Ante todo esto, lo planteado, podemos decir lo siguiente respecto al texto 1b de Vygotsky. Nos habla sobre el desarrollo sociocultural a través del diálogo, dándole mayor relevancia al lenguaje, y nuevamente te plantea el tema de la interacción. Estamos viendo que hay una suerte de punto de encuentro o semejanza entre el texto 1A y el texto 1B en referencia a la llamada interacción. También podemos ver que si esto es la semejanza, la diferencia sería de que Piaget plantea más en el sentido del desarrollo cognitivo a través de etapas de desarrollo del niño, mientras que Vygotsky sí tomaría en cuenta esto, pero sobre todo hace función de manera más precisa a la interacción a través del diálogo, el lenguaje como medio de aprendizaje, más que un desarrollo cognitivo. Listo, muchachos. Ahora sí, vamos a las preguntas establecidas. A continuación, vamos a resolver las preguntas planteadas de acuerdo al formato DECO. La número 1 nos dice, el texto se decanta centralmente por, veamos, Amorcito dice, los presupuestos básicos del constructivismo piagetiano. Al decir los presupuestos básicos del constructivismo piagetiano, estamos solamente remitiendo a una parte de todo el texto planteado. Entonces, no se toma en cuenta. Beso, el desarrollo del constructivismo piagetiano y vygotskiano. Si bien es cierto, Piaget es considerado el padre y que desarrolla el constructivismo vygotskiano o Vygotsky no tiene nada que ver, entonces se va también. Casita, la propuesta vygotskiana sobre la maduración cognitiva. Esta propuesta también es muy, digamos, sesgada porque no abarca las dos propuestas, entonces se va. Dado la diferenciación de las propuestas de Piaget y Vygotsky. Sí, dentro de los textos que hemos leído, tanto el texto 1A como el texto 1B, hay una propuesta de diferenciación, pero veamos qué nos dice Enano, por ahí es mucho más abarcador, o en todo caso más preciso. Enano nos recomienda las similitudes y las diferencias entre Piaget y Vygotsky. Entre Dado y Enano, la respuesta sería similitudes y diferencias porque abarca mucho más el tema que se está trabajando. Recordemos que hay una similitud interesante entre las propuestas de Piaget y Vygotsky, que es el tema de la interacción. Entonces, por lo tanto, sería 1, Enano. 2. La palabra padre en el texto es reemplazable por. En el texto la palabra padre proviene de
el texto 1A, donde hace mención que Piaget puede ser considerado como el padre del constructivismo. Entonces, ¿cuál sería la palabra ideal para que lo reemplace? A, líder; B, cabeza; C, adalid, que es una especie de caudillo; dado, pionero; o E, procreador. Entre todas estas, la que es más coherente tendría que ser dado, pionero. 3. Es incompatible con el desarrollo textual afirmar que las propuestas de Piaget y Vygotsky encuentran un punto coincidente en la consideración de que A, los niños aprenden guiados por la interacción con el entorno social; B, el influjo social es sumamente relevante para el desarrollo cognitivo; C, ambos soslayan el valor de la interacción en el desarrollo del niño, dado, para ambos, los niños tienen un papel activo en su propio desarrollo. Enano, sin interacción social sería implausible o no sería posible el desarrollo cognitivo. Entre todas las alternativas, la que es totalmente incompatible sería casita. ¿Por qué, muchachos? Porque ambas propuestas no soslayan, evitan o rechazan el tema de la interacción. Muy por el contrario, motivan a que el niño interactúe o bien con su entorno sociocultural y también con diversas etapas que pasa a raíz de toda su infancia, ¿no? La interacción es un tema interesante, estimulante. Entonces, 3 sería casita. 4. Es posible deducir del texto que para la propuesta de Vygotsky un componente importante de la interacción es... Recordemos que a diferencia de Piaget, Vygotsky trabaja una palabra clave que es el diálogo. El niño, a través del diálogo continuo, permanente, está en pleno proceso de aprendizaje. Y este ideal del diálogo viene acompañado por todo un marco lingüístico. Entonces, el tema del diálogo con el lenguaje van a la par, paralelamente, en el tema también del desarrollo o aprendizaje. Veamos entonces cuál sería. A, el libertinaje; B, las leyes; C, el cerebro; dado, el respeto; o enano, el lenguaje. Bueno, si estamos diciendo que la palabra clave es el diálogo, entonces la respuesta tendría que ser 4, enano, el lenguaje. 5. Si Piaget y Vygotsky asumieran que la interacción es dependiente de los aspectos biológicos, posiblemente, como ambos están tratando el tema de la interacción de manera semejante, o apuntan a lo mismo, por cierto, ahora nos plantean de que esta interacción dependería de un aspecto biológico. Entonces, la respuesta aquí de manera directa sería besito, porque estas propuestas tendrían que ver o tendrían que estar ligadas a un marco o a un corte innatista. 5, por lo tanto, sería besito. A continuación, leeremos otro texto dialéctico sobre el tema de la corrida de toros. En el texto 3A, veamos qué se nos plantea. Los argumentos a favor de la corrida de toros son contundentes y ameritan una discusión seria. En nuestro continente americano, en especial en México, los espectáculos taurinos o corridas de toros forman parte de una tradición que en particular los pueblos de los países latinoamericanos como Venezuela, Perú, Colombia, México, Ecuador se ha practicado. Arraigado, valorado, fomentado y admirado por más de 5 siglos. Llegaron con los españoles, al igual que el idioma, la religión y el mestizaje. Hasta el momento lo que hemos leído, palabra clave, que sería de que la corrida de toros en nuestro continente tiene íntima ligación con un tema de la tradición. Sigamos leyendo, por favor. En este sentido se resalta que la primera corrida de toros que registra la historia de México se dio el 24 de junio de 1526. Por otro lado, pretender prohibir las corridas de toros es atentatoria y violatoria del derecho universal de la libertad de los hombres. Prohibir las corridas de toros y en general de los espectáculos taurinos es violar y atentar el derecho libre albedrío de los hombres de organizar, asistir y fomentar las corridas de toros y cualquier espectáculo taurino. Bueno, acá hay 2 palabras claves, ¿no? El tema de la tradición y el tema del derecho al libre albedrío de organizar o de alguna manera vincularse a algún espectáculo. En el texto 3A podemos también afirmar definitivamente de que se encuentra a favor de la corrida de toros. Veamos qué nos plantea el siguiente texto. Texto 3B. Es inaceptable la perpetuación de las corridas de toros. Desde el comienzo ya vemos cuál es la postura del texto 3B, muchachos. Sigamos leyendo. Medularmente porque constituye un espectáculo violento e encubierto como arte. Y aún como deporte. En un mundo donde la violencia es el pan nuestro de cada día,
Las corridas de toros aportan su grano de arena al respecto. Se trata de un espectáculo en el que la agresión del hombre a un animal y el derramamiento de sangre en este son los principales protagonistas. Es la barbarie legada por el Imperio Español en América y la afición de unos seres que celebran la muerte más que la vida misma, capaces de obligar a sus pequeños hijos a presenciar el frenesí taurino. Además, la tauromaquia no es bien vista por un grueso sector de la población. Por lo general, los defensores de las corridas arguyen la notable popularidad de su espectáculo, pero la realidad ha demostrado lo contrario. Finalmente se tortura y mata a un ser vivo por simple placer. Una cosa es matar a un animal por razones alimenticias, ecológicas o de cualquier otra índole razonable. Y otra cosa es la matanza lúdica. Y por tanto irracional, muy mal vista en tiempos en que los derechos animales, en tanto ser vivo como el ser humano, cobran bastante fuerza en el mundo. A todas luces estamos observando que en el texto 3b está en contra de las corridas de toros, palabras claves: considerado espectáculo violento, la tauromaquia como una barbarie legada de una cultura foránea, y finalmente también estamos apelando a los derechos animales porque esto es una matanza que está ligada a lo lúdico. Pregunta número 1. El aspecto medular que cuestiona el autor del texto 3b acerca de las corridas de toros es, veamos, tendría que ser casita. La naturalización de la violencia es utilizada como arte. El texto 3b está en contra, por lo tanto, tiene que ir acorde con la respuesta, ¿no? Se está normalizando la violencia en términos de arte. Esa es la gran crítica que le plantea 3b a 3a. 1, casita. En el texto 3b, que es el texto que está en contra, el adjetivo lúdico, ¿qué implica? El adjetivo lúdico implicaría la matanza sin razón de ser e irracional. Entonces, tendría que ser con la alternativa amorcito. Un espectáculo banal sustentado en el placer personal a costa de otro. Por el tema que ya lo hemos desarrollado en el texto, que es la idea de matanza, sin razón de ser. 3. Es incompatible con el desarrollo de ambos textos afirmar que las posiciones asumidas por los autores de estos, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta tendría que ser casita. Las posiciones asumidas están libres de cualquier tipo de falacia en la argumentación. No estarían libres de cualquier tipo de falacia. Eso sería incompatible. 4. Se colige de ambos textos que las corridas de toros en tanto espectáculos cuestionables, la respuesta tendría que ser amorcito. Están sustentadas principalmente en la añeja tradición. Ambas cuestionan esto, cada quien a su manera, uno a favor y otro en contra. Y por último, la número 5 nos pregunta si las discusiones actuales sobre las corridas de toros carecieran del matiz animalista, posiblemente, ¿qué pasaría? La respuesta tendría que ser: la consideración de los animales con derechos similares a los del ser humano sería soslayada. Esta es la palabra clave. Sería rechazada, evitada, menospreciada. Por lo tanto, la respuesta es 5, besito. Bueno, chicos, eso ha sido todo por esta sesión. Espero que les haya gustado la sesión número 19, que corresponde a la semana de repaso. Por mi parte, muy agradecida por su seguimiento, por sus preguntas, sus inquietudes. Espero que en esta ocasión las sesiones que hemos tenido juntos les haya servido un montón y espero encontrarlas en otra oportunidad. Cuídense mucho. Chao.